neoyorquino de la primera división a 0. Habían ganado los hebreos el primer partido por 2-1. El próximo día 16 el Gamper, que esta vez no va a servir de presentación del equipo. Muy dentro de campo contrario el capitán Iniesta, que busca el desmarque. Atención, Andresito Iniesta, ahí está, que bueno era el control, sin embargo está recibiendo otra vez Xavi. La incorporación de Dani Alves, la va a poner el brasileño, se la coloca al primer palo y el primer tanto del partido. Gol, 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 gol. Chica, magnífico el centro de Dani Alves. Eusebio, ahí parecía que la iba a dar según le venía, prefiere colocársela y el centro es perfecto, también el cabezazo. El centro es fantástico, ¿no? Pero una vez más Xavi llegando al remate, apareciendo en el área, haciendo gol con la cabeza en esta ocasión, un espacio que ocupa normalmente y en esta ocasión Fleps, pero que deja libre para que Dani Alves pueda llegar casi como un extremo y haga un centro fantástico. Cuidado, cuidado, Eto'o, el segundo. El gol de Xavi, el segundo de Eto'o. Aquí está la repetición, observen cómo arranca en posición legal el camerunés, cómo la pide, perfecto el balón de Xavi y la definición clara. Ahí está la acción. En minuto y medio, 2 goles. Sí, otra de las constantes del juego del Barça. Robo de Andrés Iniesta, está Eto'o, está Iniesta, el balón a la banda. Atención a Henry, viene Titi, ahí es la francesa, atención a Henry, gana la de fondo, la echa atrás. A punto es. Posiciones de remate y bueno, pues ahí ha aparecido, ¿no? Cuidado con el remate, gol. Gol, 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 gol. Iniesta, ahí está la acción repetida, cómo la coloca. ¿Cómo la coloca? Sé si toca el portero, no, toca Rafa o un defensa. No sé si toca. Vamos Márquez. A ver si es Márquez. No se va a ver. No sé. Perseguido por los dos hombres, se gira. Ahí va a hacer lo que le dé la gana Alexander Kliev. Qué bueno, Eto'o puede llegar. Y esta de Kliev, tantos jugadores como tiene el Barça en sus filas. Ahí está Xavi para Kliev, otra ocasión, Kliev, Eto'o, la controla, va a llegar Henry al palo, pegó en un... y bueno, está claro que el signo de este partido era evidente antes del comienzo, pero el base del partido llegó a Vidal, cerrando bien en defensa el francés. Ahí está Van den Berg, se le escapa Víctor Valdés, gol del Red Bull. Y aquí está la acción, Van den Berg, la pelota pega en Alves, el rechace, buen servicio, llega a rozar con la punta de la manopla Víctor Valdés y define perfectamente Seth Stamler, el gol del conjunto. Está peleando ahí también Juan Pablo Ángeles, Titi Henry con sitio, emprende la carrera, le espera Stamler, ve a Eto'o, qué balón de Titi Henry, ¿no? Se le ve muy dinámico, se le ve pasión, ¿no? A pesar de la presión del Barça, han intentado salir con el balón controlado y lo han conseguido. Cuidado con Xavi. Que el Barça utiliza en la delantera para llegar al remate, han llegado, ¿no? Y posiciones y en la banda izquierda más a base de la jugada individual de Henry. Cuidado, Alves se cuela, va a marcar al palo contra la madera izquierda. Ahí está la acción, el autopase ante Stamler y para el Villarreal Pellegrini. Josi Altidor, el chaval, el juvenil, atención a la pelota, atención a Eto'o que puede llegar, ahí está, el cuarto, Samuel Eto'o. Ahí está la acción repetida, observen, ese es Alexander Kliev, saliendo también de una manera increíble, ese es Alexander Kliev, ese es el jugador al que van a ver y aplaudir en las próximas temporadas en el Camp Nou, ahí haciéndose sitio y echando la bola atrás, formidable Kliev y como siempre en su línea Samuel. Sí. Qué facilidad para el regate de... Que ahí está también Boyan, no está Samuel Eto'o, autor de 2 goles y permanece en el campo Titi Henry. Ahí está Henry ganando la de fondo. El remate. No llegó tampoco Pedrito. Ahí está la acción repetida. Ha sido reemplazado por Piqué. Ahí está Yaya Touré, ataca el Barça, 4-1, balón para Boyan, atención al balón de Boyan, va a llegar Boyan, se queda sin ángulo. Metiendo el cuerpo para impedir que el defensa le pudiese entorpecer la carrera y ha hecho un regate. Eso es lo que imaginamos, ¿no? Eso es lo que imaginamos, que hoy
Atención a Henry, ahora sí, ahí está el francés. Querido probar con el equipo que salga de inicio en ese partido. El centro, balón para Yaya Touré. Ahí está Busquets, qué bueno el balón de Busquets, atención a Titi Henry. Ahí está el zurdo Rojas, ahí está el venezolano, es zurdo, es Zocato perdido, la bola suelta, continúa el peligro, balón al centro, va a marcar el Red Bull. El segundo tanto para el equipo neoyorquino, ahí está la acción repetida, observen el balón sobre el área chica y ahí está metiendo la mano Víctor Valdés, facilitando el remate del... Atención a esa pelota, atención a este córner, atención a la bola, el remate, se ha marchado satisfecha, pero bueno, al final el Tribunal Supremo del Deporte ha dado la razón a los clubes en lo que hace referencia, atención a la jugada, atención a Pedrito, balón para Bojan, a saco de los polacos en casa, el rival es el Wisla, otro balón para Ángel, deja seguir el árbitro, atención que puede haber peligro, el remate, fuera. A la portería del Red Bull. Ahí está Busquets, atención para Bojan para Puyol se chuta, la pelota al defensor, otra vez Puyol, balón suelto, Jeffrey, gol del Barça, gol. Un poco, ¿no? Que el Barça intentase aumentar el marcador y quedarse con una mejor sensación. Bueno, pues lo ha conseguido. No estaba generando muchas ocasiones de gol, no estaba llegando con mucha claridad al remate, pero en prácticamente la primera... La gente del Levante todavía es Vicente. Claro, es igual a los amigos y les dices, bueno, prefiero que me llaméis de otra manera, está bien. Cuidado con Jeffrey, ahí está Bojan, gol. Pedrito, no, Bojan. Al final se va a arreglar el resultado, ahí está el remate ganador del Canario, 6-2. De Don Pedro, ¿no? Que demuestra... Y qué bien Jeffrey, Sí.